Una jurado suplente fuera del caso, ropa que no coincide con los videos, una cuchilla cuestionada y una defensa intentando marcar dudas sobre la investigación. El octavo día del juicio contra Elvia Cabrera Rivera dejó varios momentos claves en el tribunal de Aybonito. Primero, el juez Luis Barreto Altieri excluyó a una miembro suplente del jurado, luego de que se informara que era familiar del agente Gerardo Berríos Padilla, uno de los testigos del Ministerio Público. Aunque ella aseguró que ese vínculo no afectaría su imparcialidad, el juez fue claro, cito, es algo que no debe pasar. Pero la jornada no se quedó ahí. El agente Berríos Padilla declaró que la ropa ocupada durante el allanamiento en la residencia de Elvia no coincidía con la vestimenta que, según dijo, se observaba en videos de seguridad de la Placita Martínez. También señaló diferencias en la ropa que Antoniesca Avilés Cabrera habría entregado a la policía. ¿Pero por qué eso importa? Porque según el propio agente, la ropa que los investigadores buscaban podía tener rastros de sangre. Y ese precisamente es el tema de hoy. Iniciamos. Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición. Soy Eni Pichardo y esto es Eni con Más. Si usted valora esta cobertura judicial independiente, ayúdeme a que este informe llegue a más personas. Dele like, compártalo, suscríbase a este canal, active la campanita de notificaciones y sígame también en TikTok para recibir siempre información clara y responsable. La octava jornada del juicio contra Elvia comenzó con la exclusión de una jurado suplente por su vínculo familiar con el agente Gerardo Berríos Padilla. El juez decidió excusarla para proteger la pureza del proceso y garantizar un juicio justo e imparcial. Los 12 miembros principales del jurado permanecen, pero los suplentes bajaron de 6 a 5. Luego continuó el testimonio y contrainterrogatorio del agente Berríos, quien diligenció el allanamiento en la casa de Elvia, en el sector El Coquí. Durante su declaración, habló de diferencias entre la ropa ocupada en la residencia y la vestimenta que aparece en videos de seguridad grabados la noche del crimen. En el caso de Elvia, señaló diferencias en la camisa y en el caso de Antoniesca, diferencias en la falda y en el calzado. Pero durante el contrainterrogatorio, la defensa intentó marcar dudas sobre el trabajo investigativo. El agente reconoció que al momento del allanamiento no había visto los videos de seguridad y que desconocía exactamente cuál era la ropa que los investigadores buscaban. También reconoció que Elvia cooperó durante el allanamiento, permitió el acceso, no huyó, no obstaculizó el trabajo policial y firmó el inventario de evidencia ocupada. Además, se discutió la cuchilla hallada en las afueras de la casa de Elvia. El agente dijo que estaba a simple vista, pero reconoció que desconocía quién la colocó allí, cuándo llegó a ese lugar o quién pudo haberla manipulado. También se mencionó un pantalón con manchas de sangre vinculado a otra persona señalada en sala y una lavadora que estaba funcionando, pero cuyo contenido no fue verificado. Así que la pregunta legal es clara. ¿Estamos ante inconsistencias menores o ante dudas que podrían pesar frente al jurado? Para entenderlo, damos paso a una entrevista con la licenciada Ana María Strube, abogada criminalista en Puerto Rico. Queremos analizar qué busca una defensa en un contrainterrogatorio como este, cómo se evalúa la evidencia física y cuándo una omisión investigativa puede convertirse en duda razonable. Veamos. Licenciada, como siempre, un placer tenerla acá con nosotros. Gracias a ustedes siempre por la invitación.
Licenciada, en la jornada de ayer se escuchó que la ropa entregada por Elvia y Antoniesca durante el allanamiento no coincide con los videos grabados la noche del crimen. Y uno piensa inmediatamente, ¿qué pasó ahí? Legalmente hablando, ¿piensa usted que esto es una contradicción fuerte o todavía hay que mirar más pruebas antes de sacar conclusiones? Ciertamente yo soy de las que pienso que hay que mirar un poco más antes de llegar a conclusiones. Como bien trajo el abogado de defensa en su línea de contrainterrogatorio, cuando llegan a la casa de las autoridades, en el hogar se estaba lavando ropa, así que se le entregó la ropa, ¿verdad? Que estaba limpia. De igual forma, la ropa que estuvo disponible por parte de las autoridades y el Instituto de Ciencias Forenses no fue de ninguna forma trabajada para poder establecer que esa ropa hubiese sido lavada, se hubiese limpiado de alguna forma. Y ciertamente no hubo peso, en mi opinión, ¿verdad? Entre la discrepancia que alega el agente sobre los visuales que se pudieron observar, que son limitados, porque tenemos que recordar que no hay visuales del momento del evento, Ujú. versus la ropa que alegadamente habían entregado de forma voluntaria como parte de la orden de registro y allanamiento, las implicadas en este caso. Ahora, el propio agente dijo que esa ropa era importante porque quizás podría tener rastros de sangre. Pero si la ropa entregada no es la misma que aparece en los videos, entonces, ¿qué preguntas puede generar esto en el jurado? Por eso nada impedía, ellos tenían una orden de registro y allanamiento para ubicar todas las propiedades que habían, o bienes muebles, ropa, artefactos que hubiesen en la residencia de esta dama, Elvia Cabrera, que no podemos olvidar que es la madre de la joven que también está siendo procesada. Así que si las autoridades diligenciaron la orden y ocuparon esa ropa y en la etapa investigativa se hubiesen percatado de que no concordaba, nada impedía de que solicitaran una segunda orden o que acudieran a ver el inventario de la propiedad que habían ocupado como parte de la orden de registro de allanamiento y verificar esta discrepancia. Y a pesar de que se dice que esta ropa es importante, tenemos que recordar que a preguntas de la defensa, el agente tuvo que reconocer que ellos no trabajaron de ninguna forma por análisis forense esta ropa. Así que el jurado tiene dos opciones. El jurado dice, esta ropa era importante y tú me dices que no es la ropa o que pudieron haber ocultado algún tipo de evidencia. El Instituto de Ciencias Forenses y la Policía de Puerto Rico tiene todos los mecanismos para establecer que esa ropa fue lavada, reconociendo agentes químicos que se utilizan como parte de los limpiadores, verificando si hay rastros de algo que pueda ser ADN o sangre, porque aunque se saque, ¿verdad?, de forma visual los rastros de ADN o se saquen rastros de sangre, la Policía de Puerto Rico y el Instituto de Ciencias Forenses tienen mecanismos para corroborar si existen agentes o químicos que puedan dejar saber que se utilizaron para limpiar algo y ese algo que se limpió bien pudiera ser sangre o si queda algún rastro de algún tipo de materia orgánica, sangre o algún tipo de materia que se pueda utilizar para fines de ADN. Pero ayer, Nada de eso se hizo en la evidencia ocupada. Pero ayer, licenciada, se habló de un pantalón con manchas de sangre relacionado con otra persona mencionada en sala. Ahora, si existe una pieza con sangre vinculada a alguien más, ¿qué tipo de preguntas podría tener el jurado sobre la investigación? Eso es bien importante porque otra pieza de evidencia con manchas de sangre puede resultar en otra persona herida. Aquí sabemos que hay un caso de tentativa de asesinato, que hay otro joven que fue herido, o personas implicadas, porque como hemos visto y si conectamos un poco a la evidencia que se ha presentado, por ejemplo, de fotografías, de igual forma aquí el Ministerio Público ha querido decir que aquí pudo haber existido heridas de ofensa. ¿Qué son heridas de ofensa? Que la persona que utilizó un arma blanca a su vez puede sufrir heridas en su cuerpo como parte del uso o manipular el arma blanca que esté utilizando. Y a su vez esas heridas pueden generar sangre. O si la ropa pertenece a un tercero y la sangre pertenece a otra persona, en este caso, por ejemplo, de Gabriela Nicole, pues sí sería importante. Pero parte de lo que hemos visto es que se recuperaron piezas de evidencia que no fueron trabajadas ni para concluir la teoría de la fiscalía, pero que tampoco descarta la teoría de la defensa. Así que aquí tenemos piezas de evidencia que es muy peligroso el hecho de que no se hayan trabajado, porque se está dejando en la mente de los jurados esa inferencia.
ciertamente no se le está alimentando al jurado por qué es importante esa evidencia o por qué el fiscal mandó a recuperar esa evidencia si no la trabajó. O la defensa quiere establecer unas teorías alternas, pero tampoco la prueba forense sustenta esa teoría alterna. Así que se está dejando a la inferencia de los miembros del jurado qué pasó, por qué esa mancha de sangre llegó allí o a quién le pertenece. Licenciada, la jornada de ayer fue súper interesante, especialmente el contrainterrogatorio. Para el público que no conoce el proceso, ¿qué busca lograr una defensa con sus preguntas a un agente investigador? La defensa a través del contrainterrogatorio, que no podemos olvidar que es una manera, es un mecanismo de prueba. A veces se cree y se dice que la defensa no presenta pruebas. Eso no es cierto. Cada pregunta que hace un abogado de defensa equivale a prueba de defensa. Es una manera, es evidencia testimonial. La defensa en el contrainterrogatorio busca que con el testimonio de la gente o del testigo que esté declarando, hacer su prueba, hacer su teoría. Así que todas las preguntas dirigidas de la defensa van dirigidas a esa teoría alterna de qué sucedió aquí, o en este caso, que es la teoría de la defensa claramente, que Elvia no tuvo ningún tipo de participación en los hechos, no llevó a cabo ninguna conducta antes, durante o posterior que la puedan vincular con la muerte de Gabriela Nicole. Pero ese es el norte de la defensa y sobre todo con el agente investigador, porque aquí en este caso hemos visto que en la etapa investigativa había una teoría sobre los hechos y cuando llegamos a los tribunales hay otra. Así que la defensa, muy bien, a mi juicio, ha intentado establecer que aquí no se llevó a cabo una investigación exhaustiva, que aquí no se descartaron posibles teorías alternas o posibles personas adicionales implicadas en estos hechos. Eso es lo que busca la defensa en este caso. Licenciada, y precisamente durante el interrogatorio, la defensa logró que la gente reconociera que en el momento del allanamiento no había visto los videos y tampoco sabía exactamente qué ropa buscaban. Entonces, usted me está diciendo que con esto la defensa simplemente busca lograr demostrar que la investigación no fue completa. La defensa busca lograr que en este momento, cuando se llega a la casa de la acusada y se tiene como algún tipo de interés sobre la joven que está siendo procesada, el Ministerio Público y la Policía de Puerto Rico no habían hecho una investigación ulterior antes de llegar a estas dos damas. Si la Fiscalía y la Policía hubiese recurrido a, por ejemplo, el pietaje de los videos de seguridad al momento, o de las cámaras del establecimiento que hemos visto todos, o al momento de ir a hacer la orden de registro y allanamiento y a buscar evidencia, hubiese ido dirigida su investigación a la teoría que ahora ellos quieren establecer. Así que la falta de preparación y de diligencia por parte de la Policía de Puerto Rico en la etapa investigativa de este caso, lo que dice a gritos es que no tenían certeza de qué era lo que estaban buscando. Aquí estaban tratando de corroborar versiones, chismes, teorías, y para ello recurren entonces a estas órdenes de registro de allanamiento. Pero aquí ellos no tenían, en el momento que van a buscar la ropa, ellos no tenían claro el panorama sobre qué había ocurrido y por qué estaban implicadas estas dos damas. Pero con esta admisión, esto no quizás no podría quitarle credibilidad a la gente. Le resta credibilidad a la labor de la Policía de Puerto Rico, a ello sumado a la cantidad de versiones que hubo antes de erradicar los cargos. Y eso lo que demuestra es que el abogado de defensa, el equipo de defensa en este caso, está logrando su cometido. El abogado de defensa no es que quiere ridiculizar a los testigos, el abogado de defensa lo que quiere es la búsqueda de la verdad. El Ministerio Público, la Fiscalía, quiere probar su teoría, pero van a hacer preguntas limitadas y dirigidas a las contestaciones que quiere obtener. No obstante, los abogados de defensa van a indagar más allá sobre lo que no se hizo, lo que estaba disponible por hacer para que esos miembros del jurado puedan conocer que realmente lo que la fiscalía quiere establecer con la prueba es tan solo una parte, que había maneras de descartar o de añadir algún tipo de información que es muy valiosa, sobre todo en este caso cuando se habló que había más de 5 personas implicadas previo a la erradicación de los cargos y tan solo hemos visto 2 damas procesadas. Me llamaron mucho la atención también, licenciada, las posibles medidas disciplinarias que supuestamente se implementaron contra el agente. La defensa hacer preguntas sobre este tema.
¿Qué buscan los abogados de Elvia Cabrera Rivera cuando traen ese tipo de información durante un contrainterrogatorio? Pues, siempre que hay un agente de la policía declarando, un buen abogado de defensa va a solicitar el expediente administrativo del agente. ¿Por qué? Porque los agentes vienen obligados a cumplir con el rigor de los procesos establecidos por las órdenes generales de la policía y cumplir con ellos cabalmente. Y si tenemos un agente de la policía que ya ha sido sancionado por incumplir su labor conforme mandata su cargo o conforme mandata las órdenes generales de la policía de Puerto Rico, esto quiere decir que es un agente que está dispuesto a obviar los rigores de su trabajo. Y esto va directamente a la credibilidad. ¿Y por qué va a la credibilidad? Porque un agente del orden público que viene llamado a ser imparcial, que viene llamado a investigar desde una forma objetiva, incumple los protocolos o induce en mentira, fabricación de casos, se perjura o incurre en conducta ilegal, va a restarle credibilidad a ese testimonio que está dando la gente ante los miembros del jurado. Y licenciada, algo que ha causado mucha controversia fue una cuchilla hallada en las afueras de la residencia de Elvia. El agente dijo que estaba a simple vista, pero reconoció que no sabía quién la había colocado allí cuando llegó a ese lugar o quién la pudo haber manipulado. ¿Qué valor puede tener una evidencia física cuando su origen o manejo no está claro? En cuanto al cuchillo, que es un cuchillo que si vemos la fotografía es un cuchillo que impresiona, no tiene ningún valor probatorio en este caso. Y la defensa se ha cansado de plantearle al juez que el único propósito de la fiscalía para traer esta fotografía del cuchillo es crear un perjuicio en la mente del jurado. Porque basta con desconectarse unos segundos del hilo de la prueba o de la evidencia que se está presentando y uno ve esa foto de un cuchillo proyectada que la inferencia razonable de cualquier persona, ¿cuál va a ser? Ah, pues ese fue el cuchillo que se utilizó. Pero cuando vamos entonces a la médula de la prueba que se ha presentado, conocemos que es un cuchillo que se ocupa a las afueras de la residencia que se está registrando. Es un cuchillo que no fue trabajado de ninguna manera para conocer si existía algún tipo de material genético, algún tipo de huella que pudiera vincular o descartar a las implicadas en este caso. En términos jurídicos, en términos evidenciarios, ese cuchillo no cumple ningún propósito. La excusa o la justificación que ha brindado las compañeras de la Fiscalía en este caso, de que eso es parte del proceso investigativo de la Policía de Puerto Rico, no subsana el perjuicio que va a ocasionar en las mentes de las damas y los caballeros del jurado si es que el tribunal finalmente admite la pieza evidenciaria del cuchillo. Aquí se ha permitido la fotografía, se ha permitido hablar de este cuchillo y la defensa ha sabido guiar su contrainterrogatorio para alejar a Elvia de ese cuchillo, alejar ese cuchillo de su casa. Pero la impresión de esa fotografía en la mente del jurado cuando le toque escuchar el testimonio del patólogo, de las heridas, la forma y manera de las heridas, ese es el único propósito de la fiscalía. Colocar cuando el jurado se imagine el arma homicida, que en este caso no se ocupó, el único visual que va a tener en su mente es esa fotografía que le han mostrado. Y ese es el propósito de las compañeras de la fiscalía, crear un perjuicio indebido en la mente de ese jurado para establecer su caso. Y eso lo rechaza todo ordenamiento penal. El jurado tiene que llegar a una conclusión basada en la evidencia que se le presentó, evidencia pertinente, evidencia admisible. Lo que está intentando hacer la fiscalía no es una buena práctica jurídica. Ahora, licenciada, el octavo día del juicio contra Elvia Cabrera Rivera inició con la decisión del juez de excluir a una jurado suplente porque reconoció que era familiar del agente Gerardo Berríos Padilla, testigo del Ministerio Público. Pero ¿no estaba esa jurado supuesta a reportar anteriormente su relación con el oficial? Muy bien lo identifica. Parte de lo preocupante de esta acción es que el proceso de selección de jurado, que es un proceso que en este caso se alargó por varias semanas, que hubo dificultad en conseguir los paneles para hacer el proceso de escoger jurado, que nosotros le llamamos desinsaculación. En ese proceso de selección de jurado, a todos esos candidatos, a los candidatos que aún no han pasado a ser juramentados, se le tiene que presentar
todos los testigos que va a utilizar la fiscalía. Y si el testigo no está físicamente en sala, se le tiene que cursar fotografía que sea reciente, donde todos los posibles candidatos puedan ver esa foto, ver a los posibles testigos, conocer sus nombres. ¿Por qué? Para evitar exactamente eso que vimos que ocurrió. Aquí es bien preocupante que ya ha comenzado el juicio, que este caballero ya lleva declarando más de un día ante los tribunales, que ha declarado en etapas anteriores, que ha comparecido a sala, que se le debió haber presentado todos los testigos a estos miembros del jurado. ¿Por qué en el octavo día es que esta miembro del jurado, que aunque sea suplente, tiene que estar allí sentada escuchando toda la prueba? Es que advierta al tribunal o le deja saber a las partes de ese vínculo familiar con este agente. ¿Qué pasó aquí? Hay terceras personas que están viendo el proceso que le dijeron a esa dama, mira, ese es primo tuyo segundo, o este es familiar lejano tuyo. Quizás no se han visto, no son familiares cercanos, pero ¿por qué ahora está jurado es que conoce de ese vínculo familiar? Más preocupante de que son dos vertientes. Más preocupantes es que, ¿por qué esa jurado que viene obligada a contestar bajo juramento todas las preguntas que le haga el tribunal, todas las preguntas que le hagan los abogados o la fiscalía, que siempre nosotros vamos a indagar sobre conocimiento, relación alguna familiar o de amistad, o si van a la misma iglesia, si comparten en el mismo deporte, porque la afinidad es algo que uno quiere conocer antes de seleccionar esos candidatos de jurado o no? Así que a ella se le tiene que haber preguntado, ella tiene que haber negado luego de tomar un juramento en corte abierta. Yo creo que el juez venía obligado a ser un poco más celoso en indagar por qué esta información surge al octavo día de juicio y no surgió cuando se le presentó la fotografía o que ella tuvo la oportunidad de ver por primera vez estos testigos. A todas luces, a mí, si me preguntan a mí directamente, mi opinión es que aquí hubo comunicación de un tercero con ese candidato, con ese miembro de jurado, la suplente, que le advirtió de la relación con el testigo que estaba declarando, porque si lo hubiese conocido, lo hubiese dicho al momento de que se le preguntó en corte abierta bajo juramento. Y para cerrar, licenciada, con todo esto sobre la mesa, ropa que no coincide, videos, la cuchilla, lavadora, pantalón con sangre, el contrainterrogatorio al oficial Berríos y una jurado suplente excluida. ¿Qué debe observar el público en las próximas jornadas para entender hacia dónde se mueve este juicio? Creo que el primer mensaje que debe recibir el público que está pendiente de este proceso es que no hagan juicios valorativos antes de estar expuestos a los procesos judiciales. Hemos visto en este caso que a medida de que ha corrido la evidencia, a medida que han escuchado los testimonios, a medida que la defensa ha podido hacer sus contrainterrogatorios, la opinión pública se ha vertido un poco en beneficio de la dama acusada, porque han visto las fallas del proceso investigativo, han visto cómo se han centrado únicamente en estas dos damas cuando habían otras personas que estaban implicadas, que los escenarios no son tan sencillos como los quisieron ver en vista preliminar. Así que el público debería estar pendiente a lo que pasa todos los días en nuestros tribunales. Los procesos están llevados a cabo por seres humanos, así que los procesos no son perfectos. Y hacer juicios en una etapa tan temprana como la etapa investigativa, al día que ocurrieron los hechos o días después, sin que se haya podido observar la prueba, es un error y se crean muchas injusticias como la que hemos visto aquí. Aquí se ha obligado a dar inicio a unos procesos judiciales a todo rigor cuando quizás no estaban preparadas ninguna de las partes por la presión mediática que ha tenido este caso. Yo creo que parte de lo que hemos visto en el proceso responde a lo acelerado que se trabajó este caso, donde la Fiscalía ni la Policía de Puerto Rico llevó a cabo toda la investigación que tenía disponible para hacer y donde la defensa ha tenido que prepararse de una manera acelerada. Y todo lo que estamos viendo sobre la marcha, yo estoy segura que este equipo de abogados, todas las tardes cuando sale del tribunal, están sentados preparándose, tratando de descifrar lo que la Fiscalía presentó ese día y cómo no concuerda con la versión de la etapa investigativa. Pero básicamente ese es el mensaje que yo creo que el público se debe llevar de este proceso judicial. Perfecto. Licenciada Ana María Strube, agradezco mucho su tiempo y su colaboración. Gracias a ustedes siempre. Y bueno, pues como escucharon, esta jornada dejó varias preguntas sobre la mesa. Para el Ministerio Público, la evidencia ocupada forma parte de la totalidad del caso.
Para la defensa, detalles como la ropa que no coincide, la cuchilla cuestionada, la lavadora no revisada y el pantalón con sangre pueden abrir interrogantes ante el jurado. Y esa es precisamente la línea delicada en un juicio criminal. Una cosa es una inconsistencia menor y otra muy distinta es una duda razonable. Elvia Cabrera Rivera enfrenta cargos graves por la muerte de Gabriela Nicole Prats Rosario, una adolescente de 16 años que recibió 11 puñaladas en medio de una trifulca en Ay Bonito. Y con todo esto sobre la mesa, les pregunto a ustedes, ¿qué pesa más ante un jurado? ¿La evidencia que presenta la fiscalía o las dudas que logra levantar la defensa sobre cómo se manejó esa evidencia? Déjeme su opinión en los comentarios y comparta este video para que más personas se sumen a la conversación. Y antes de irse, no olviden darle like, suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones y seguirme también en TikTok. Gracias por estar conmigo. Nos vemos en la próxima edición de Eni con Más. Un breve informativo, siempre con la verdad.